la famosa póliza de responsabilidad civil extracontractual. ¿Qué podríamos decir de primera mano, Edwin, cuando hablamos de extracontractual? Creo que lo más sencillo de recordar es que no haya contrato entre las partes, ¿no? Que no haya ningún contrato de por medio entre el asegurado y los terceros. Claro, eso es fundamental, justamente como bien manifiesta Edwin, lo topamos también en días anteriores, inclusive en el seguro de vehículos hablábamos de siempre y cuando eres extracontractual. Recuerdan ustedes que las coberturas en vehículos, amigos, hablábamos de la responsabilidad civil extracontractual, y yo les decía, y nuestros invitados, nuestros instructores en su momento les decían, es muy importante que se entienda el extracontractual. Y lo acaba de mencionar Edwin de manera clara y contundente. Cuando hablamos de extracontractual, quiere decir que no existe ningún tipo de contrato, de relación con el afectado. Eso es fundamental. Si un afectado es empleado mío, entonces no existe responsabilidad civil extracontractual, porque esa persona está trabajando para mí. Entonces, al yo afectarle, no puedo decir que es un tercero desconocido, es un tercero conocido. Entonces ya llegará el momento cuando hablemos de la responsabilidad civil contractual, porque en seguros, queridos amigos, todo se puede cubrir. El tema es que hay que ir conociendo cómo se van dando las cosas. Este momento vamos a entrar a conversar respecto del seguro de responsabilidad civil extracontractual. Y aquí es cuando nosotros hablamos de la principal cobertura de esta responsabilidad civil extracontractual, que es la de predios, labores y operaciones, una de las modalidades de suscripción de RC fundamental y una de las más utilizadas porque se va acomodando a todas las necesidades del cliente. Entonces vamos a entrar a conocer la póliza de responsabilidad civil extracontractual, y dice que extracontractual, predios, labores y operaciones. Esto normalmente en el mercado se le conoce como PLO. La PLO es predios, por el P de predios, L de labores y O de operaciones. Predios, labores y operaciones. Entonces dice la condición, la primera cobertura de esta condición, dice la compañía, en consideración de las declaraciones hechas en la solicitud del seguro, la cual forma parte integrante de esta póliza, y ustedes ya lo conocen porque eso lo vimos en base legal. Recuerdan que la solicitud del seguro ya es parte integrante de la póliza si en caso del aseguro entra en vigencia. Si se asegura, entonces la solicitud forma parte integrante del contrato de seguros. Se obliga, dice la compañía de seguros, se obliga a indemnizar los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales que cause el asegurado en razón de la responsabilidad civil extracontractual en que incurra, siempre y cuando los hechos ocurran durante la vigencia del seguro y siempre que se produzca cualquiera de las siguientes circunstancias: reclamación judicial del damnificado, bien sea al asegurado o al asegurador; la reclamación extrajudicial hecha por el damnificado al asegurado o al asegurador, entendiéndose por reclamación extrajudicial la solicitud escrita de indemnización que haga el afectado. Eso es muy importante tomarlo en cuenta. Aquí quedémonos un segundo para conversar con Edwin al respecto. Cuando hablamos entonces de predios, labores y operaciones, estimado Edwin, una de las más importantes modalidades de suscripción de la RC y más utilizada, ¿no? La más utilizada en este tipo de suscripción. Sí, Santi, la verdad que esta póliza también se conoce en diferentes partes como responsabilidad civil explotación, allí por los mercados europeos, o en americano la responsabilidad civil general, en donde engloban ahí todo. Y en el mercado local se la conoce como la predio, labor y operación, que básicamente lo que cubre es tus predios, cualquiera que estos sean, y no tienen que ser nombrados dentro de la póliza, y lo que pudiera ocurrir dentro de esos predios y que afecte a terceros, tus labores cotidianas. Por ejemplo, si eres, por ejemplo, fábrica de pan y sales a repartir el pan por fuera,
si este camión mañana se va contra una casa, o si el producto, que luego hablaremos, sale contaminado, eso ya es otra cobertura, pero vamos a suponer que este camión se va contra una casa, eso es parte de la labor, y también parte de la operación pudiera ser que para cargar los camiones de pan, pues sacas un montacargas lleno de pan, lo metes a los camiones, y en el camino pudieras lesionar a alguien de afuera de los predios o algún visitante. Es decir, mañana estoy yo yendo a dejar una hoja de vida a la fábrica de pan, y por una operación de esas me cae un pallet lleno de pan y me aplasta la cabeza. Entonces, pudiera tener también este tipo de cobertura, como se dice, predios, todos los predios, labores, lo que tú hagas dentro de tu giro del negocio. Ahí, por ejemplo, en el pan también tienes no solamente la fabricación, sino que tienes hornos, tienes proceso de harina. La harina tiende a tener en el aire cierto nivel de combustión, Claro. y tienes las operaciones per se, que es el reparto, la sacada del producto terminado de las bodegas, la repartición a nivel nacional, entre otros. Correcto, muy bien, muchas gracias, Edwin. Vamos justamente a la diapositiva a revisar lo que Edwin acaba de mencionar ya de manera muy técnica y precisa. Dice, la RC se ampara justamente bajo sentencia, acuérdense siempre, derivada de la posesión, es decir, el uso o el mantenimiento del predio que figuran en la carátula de la póliza. ¿Sí? Entonces ahí cuando hablamos de predio, como decía Edwin, estamos hablando justamente de todo lo que engloba donde se va a dar el giro del negocio. Así que eso es muy importante considerarlo. El predio, entonces, dices la posesión o el uso o el mantenimiento, porque también se pueden dar daños por mantenimiento, del predio que figura en la carátula de la póliza y en los cuales el asegurado desarrolla las actividades, y a estas actividades que desarrolla el asegurado se las conoce como labores, que son objeto del contrato de seguros. Entonces, por utilizar, por poseer, por usar el predio, podemos causar daño a terceros. Por nuestras propias actividades y labores podemos causar daños a terceros. Y por las operaciones que lleve a cabo el asegurado en desarrollo de las actividades amparadas, sean dentro o fuera de tales predios. Daños que deben tener un vínculo causal directo con tales operaciones. Lo acabó de mencionar Edwin con la fábrica de pan, un ejemplo clarísimo de lo que puede suceder cuando estamos hablando de predios, labores y operaciones. Que esto aplica a tantos giros de negocio, por eso es la más utilizada, por eso es la modalidad más utilizada en esta suscripción de responsabilidad civil. Por ejemplo, aquí tenemos el tema de cualquier tipo de taller, cualquier tipo de, inclusive los renta de autos, ¿no? Edwin, este tema también de renta de autos es muy utilizado, la previos, labores y operaciones, mantenimiento de vehículos, los talleres automotrices. Porque fíjense ustedes que dentro de la operación de un taller automotriz está salir a probar el auto. Y pueden darse siniestros, Edwin, en esa circunstancia. Entonces, un taller automotriz básicamente se puede, le calza perfecto esta predios, labores y operaciones. Te calza, Santi, la verdad es que totalmente de acuerdo contigo, siempre y cuando no lo tengas excluido, ¿no? Se da que ahora en el campo que estoy veo que muchas compañías han comenzado a excluir tipo de operación, sí, excluir. Y lo que tienes que hacer es pedir una extensión de cobertura, colocar un listado de los choferes, se colocan unas restricciones de un perímetro a la redonda para las pruebas, y te preguntarás por qué. Bueno, yo la verdad es que no he manejado casos de eso. Me han comentado otros compañeros del mercado que solía ocurrir que vamos a suponer iba un cliente a dejar el carro por cambio de aceite, no había que probar nada, y sin embargo, como era un Escalade, el señor ahí que no estaba su jefe salió a dar una vuelta y se fue, no sé, vamos a decir, se fue de la Eloy Alfaro al Valle de los Chillos, y en ese camino por andar hecho
el confianzudo pues tiene un accidente. Y claro, al no tenerlo como exclusión te toca cubrirlo y el siniestro puede ser carito, ¿no? Claro. Entonces seguramente se han encontrado esas restricciones en cuanto a donde hay temas de talleres automotrices y este tipo de cosas por el abuso de confianza que pudieran tener los empleados, más no el dueño. Claro, claro que sí, muy bien, muy claro lo que nos explica Edwin, queridos amigos, fundamental. Vamos a ver los reembolsos, ¿qué dice respecto de los reembolsos? Dice, se reembolsarán también los gastos incurridos para la presentación, perdón, aquí creo que me salté una diapositiva, permítanme. Claro. La compañía responderá aún en exceso de la suma asegurada. Vamos a ver aquí estamos. Muy bien. La compañía responderá aún en exceso de la suma asegurada por los costos del proceso, salvo si la responsabilidad civil proviene de dolo o está expresamente excluida en este contrato o sus anexos, o si el asegurado afronta el proceso contra orden expresa de la compañía. Pero esto, como bien manifiesta Edwin, siempre y cuando se encuentre esto incluido dentro de la póliza de seguros, un exceso en el pago, porque normalmente las pólizas de seguros, como ustedes conocen, queridos amigos, solamente indemnizan hasta la suma asegurada. Hasta la suma asegurada. Si hablamos de cualquier exceso de suma asegurada, deberá estar claramente estipulado en el contrato. Si la condena por los perjuicios ocasionados a la víctima excede la suma asegurada, la compañía solo responderá por los gastos del proceso en proporción a la cuota que le corresponda en la indemnización. A eso se refiere en este exceso. Edwin, de pronto algo que puntualizar en este aspecto. Por favor. Sí, Santi, es importante analizar allí con los clientes, las aseguradoras, los corredores y el propio cliente, cuál es la exposición para según eso colocar su valor asegurado, porque en algún caso puede quedar insuficiente, ¿no? Que es lo más normal, es que tú veas una planta industrial con un RC de 100.000 y eso a veces queda extremadamente corto, ¿no? Porque sí que se dice y sí que consta que todavía en Ecuador las pólizas de responsabilidad civil y las demandas por responsabilidad civil todavía siguen siendo bajas con respecto a otros países, ¿no? Y ahora peor si nos comparamos con los americanos, que estos te demandan por todo. Entonces se dice que sigue siendo noble, pero ahí toca tener cuidado allí, que si el valor asegurado es suficiente o no, o si la compañía tiene restricciones, pues puedes tomar con otra aseguradora una póliza que sea un exceso de la capa primaria que hayas tomado. Correcto, perfecto. Edwin, vamos llegando al final. Se reembolsarán también los gastos incurridos para la presentación de fianzas a que haya lugar en razón de embargos decretados judicialmente contra el asegurado en los procesos de que trate el numeral anterior. No obstante, la compañía no está obligada a otorgar directamente tales fianzas, pero podrá cumplir su obligación otorgando una póliza expedida por ella misma o reconociendo los gastos de cualquier otra caución permitida por la ley. Todo esto, amigos, dentro que esté nombrado justamente dentro de la póliza de seguros. Todo esto tiene que estar identificado. ¿Que se lo puede hacer? Sí se lo puede hacer, Edwin lo acaba de mencionar, pero siempre debe estar todo bien, muy bien definido en las condiciones particulares de ese contrato de suscripción, cómo se va a manejar. Gastos de salud, por supuesto, sin que constituya un reconocimiento de la responsabilidad civil, eso es muy importante. Los gastos de salud sin que constituya un reconocimiento de responsabilidad del asegurado o del asegurador y con sujeción al límite asegurado o sublímite específico si lo hay. La compañía de seguros, de acuerdo con los requisitos que se anuncian más adelante, reembolsará al asegurado o al beneficiario, según quien lo haya pagado, los gastos de primeros auxilios, tales como los gastos médicos, hospitalarios, farmacéuticas, bueno, todo lo referente, queridos amigos, al contrato de seguro en este aspecto. Muy bien, entonces dice que esta RC puede ser resultante de predios, labores y operaciones por incendios o explosiones que puedan darse dentro del predio y al realizar justamente las labores pueden darse incendios, pueden darse explosiones.
El uso de ascensores y escaleras automáticas. Bueno, en este tema siempre se ha hablado y se ha comentado que ha habido muchos accidentes cuando están los ascensores en proceso de mantenimiento, etcétera. Entonces se pueden dar justamente un edificio que tiene un edificio donde van personas, etcétera. Los edificios pueden tener contratado también una póliza de responsabilidad civil para su giro del negocio. Eso es muy importante tenerle claro. Por ejemplo, los centros comerciales, queridos amigos, centros comerciales también para cualquier sector de donde estén caminando las personas. Entonces es muy importante tener claro la importancia de la póliza de responsabilidad civil. Ya lo mencionó Edwin en su momento, dice, fíjense que acá en el Ecuador los límites son bajos, pero en días anteriores, recuerden cuando hablamos de vehículos, cuando estábamos hablando en vehículos, tuvimos acá a Rodrigo Cordobés que nos decía desde Canadá que allá la cobertura más importante dentro del seguro de vehículos era justamente la responsabilidad civil. Eso es lo que más valor y suma asegurada tenía. Entonces fíjense lo importante, y acá en el Ecuador todavía falta un poco en ese conocimiento, pero fundamental ahora tener claro cuándo o por qué motivos suele establecerse esta responsabilidad civil. ¿A causa de qué? Entonces eso estamos analizando ahora. El uso de máquinas y equipos de trabajo, de carga, de descarga, en el transporte de los predios, a veces manejando los montacargas, cualquier tipo de vehículo interno dentro de la compañía. Avisos y vallas, caída accidental de estos objetos o de sus partes, eso es muy importante. El uso de instalaciones sociales y deportivas de la empresa, se pueden dar daños por estas causas. Errores de puntería para celadores bajo contrato laboral con la empresa asegurada. Yo recuerdo que hace algún tiempo tuvimos fue un evento casual donde el celador, recuerdo que se le fue un tiro a una persona que estaba pasando por la calle y bueno, eso sucedía hace un buen tiempo cuando había las autorizaciones, Edwin, para portar armas. No sé si conociste o tuviste alguna anécdota en este sentido, pero son tipos de siniestros que se dan. Yo tuve alguna vez un siniestro cuando estuve en una compañía de seguros donde el celador, el guardia, se estaba limpiándole seguramente al lado, alguna cosa así, pero se le fue un tiro, gracias a Dios no sucedió, no llegó a mayores, pero le afectó a una persona que estaba pasando. Entonces fíjense ese tipo de circunstancias, Edwin, no sé si te pasó alguna vez a ti. Sí, Santi, me pasó una vez antes que venga la ley esta, que luego salió una ley que los guardias pues ya no podían usar, que también se cambió. Antes los vigilantes o celadores estaban normalmente enrolados en las nóminas, y luego pues apareció el tema de tercerizar, que se contrataba una compañía de seguridad para que vigile el edificio, vigile la casa, y básicamente el que contrata ahora la póliza es la compañía de guardias. Pero sí tuve un siniestro en una estación de servicios en la ciudad de Cuenca, en donde un guardia disparó, digamos, a un posible ladrón, lo hirió, pero uno de los tiros hirió a una persona, a un transeúnte, y obviamente hubo una reclamación media importante allí. Sí hubo ahí, digamos, un accidente, un error de puntería. El reclamo fue complejo porque a la distancia que cayó la bala en teoría no debería haber dado, pero cuando se hizo la pericia y balística coincidía que la bala había salido de ese revólver. Pero sí fue un siniestro medio complejo. Claro, tenaz, y así suceden los siniestros, queridos amigos, errores de puntería para celadores. Fíjense, la posesión y el uso de depósitos, tanques y tuberías dentro de los predios asegurados. Lo acabamos de decir en el ejemplo que pusimos en su momento de la estación de servicio. Entonces, bueno, tantas cosas importantísimas que vamos a ir descubriendo de esta póliza de responsabilidad civil que, sin duda alguna, es fundamental de conocerla y de trabajarla y analizarla.